Sí, buenas noches amigos. Los de Facebook que se van a ir conectando, pero voy a estar por mi canal de YouTube. Este personaje que ustedes ven atrás, hoy vamos a hablar del blindaje de Raúl Castro, alrededor de que Raúl Castro deje el poder y por qué él pone a Díaz Canel. Pero todo tiene que ver con este personaje que sucedió en este país de Angola, donde Cuba tuvo una influencia muy grande durante muchos años, donde Cuba intervino en el conflicto angolano durante más de 20 años, desde el año 75 hasta los finales de los 80, principios de los 90, Cuba se retira de Angola. ¿Qué pasó en Angola? Bueno, para todo el mundo, para nadie es un secreto, la influencia de Cuba y cómo el señor que está atrás de mí, José Eduardo dos Santos, desde que se muere Agustino Neto, agarra el poder en Angola y con un poder muy férreo. Era el hombre de Moscú, estudió en Azerbaiyán, en Bakú, en Azerbaiyán, donde han estudiado también muchos cubanos, pero donde también estudiaron muchas personas de Angola. Pero este señor estudió en Angola, en el Instituto del Petróleo en Azerbaiyán. Cuando se muere, él era de la juventud del MPLA, del Partido de la Liberación de Angola. Cuando se muere el fundador, Agustino Neto, este hombre es acogido por los servicios de la sección política de las Fuerzas Armadas cubanas, y es lo que lo preparan a él políticamente. Desde Moscú la orden a La Habana, que tenían que preparar políticamente al señor José Eduardo dos Santos, que venía de las juventudes angolanas en la lucha contra Portugal y después en este conflicto. Él toma el mando de Angola durante el 1979, que se muere Agustino Neto, hasta el 2017. Es el presidente más viejo en el poder en Angola, el más longevo que tuvo en el poder en Angola. Pero ¿qué sucedió? Que Raúl Castro, en este país, que Raúl Castro toma la decisión de blindarse. Bueno, algo muy peculiar. Este hombre, durante el tiempo que está en el poder, en el 1991, a finales de los 80, perdón, hay unas conversaciones tripartitas. En estas conversaciones tripartitas entra Cuba, entra Sudáfrica y entra Estados Unidos. Estas conversaciones que iban a traer el cese de las hostilidades en Angola, el cese de la guerra en Angola. Ya habían muerto muchos cubanos, jóvenes cubanos en esta guerra. Miles de jóvenes cubanos, miles de cubanos perdieron la vida en el país de Angola en esta guerra donde Cuba intervino con muchos recursos económicos, pero también con recursos humanos. Estuvieron en personas de la construcción, de la UNECA, construyendo aeropuertos para la guerra. Ya al final de la guerra en Angola, en Cuito Cuanavale, se pone bien tensa la cosa. Sudáfrica iba a tomar ya casi Cuito Cuanavale y Fidel manda a más divisiones a apoyar a los demás, a las demás divisiones en Angola. Entonces entra este señor, ya estaba cansado de esta guerra, desgastada esta guerra en Angola. Y Cuba hace en las Naciones Unidas y se firma la resolución 435 de las Naciones Unidas. ¿Qué decía la resolución 435 de las Naciones Unidas? El cese de la guerra en Angola completamente y la liberación, la retirada de tropas cubanas de Angola y la liberación de un país muy amigo de Cuba que es el país de Namibia, de San Nujoma. Ya en esta resolución es el fin del apartheid. Se firma este acuerdo. Esto lo llevaba por Cuba el señor Carlos Jardana, de la ayudantía de Raúl Castro. Y Cuba en el año 91 se retira el último cubano ya de Angola, pero están los restos de miles de cubanos que estaban enterrados en esa guerra. Bueno, ya Angola entra después de los 90, ya a finales de los 2000, a finales de los 90, Angola se descubren pozos petroleros. Y este señor, José Eduardo dos Santos, que ustedes ven en mis espaldas, un dictador, él se abre al juego democrático en Angola. Y entonces él empieza a legalizar los partidos de oposición, incluyendo UNITA. ¿Quién era UNITA? El UNITA era el grupo guerrillero que luchaba contra ellos, asesorado y financiado por China comunista. Ellos, el MPLA, el gobierno por Cuba y por Moscú, y la UNITA por la China comunista. Ya estas personas, este hombre entra en el juego democrático, se descubre pozos petroleros muy buenos en Angola, y este hombre ahora se abre la economía de mercado. Ya se retira Cuba, todas las tropas militares cubanas se retiran de Angola, y ahora él entra al juego de la economía de mercado. Pero en este juego de la economía de mercado, él entra y crea una empresa, que es la empresa Senagol. La empresa Senagol de Angola es la empresa número 1 de que recauda más millones de dólares en Angola y es comandada o dirigida por la hija de él, Isabel dos Santos.
Isabel dos Santos, la hija de dos Santos, hoy por hoy se dice que es la mujer más rica de África. Esta mujer nació en 1972 y estudió en Bakú, también en la Unión Soviética, en Azerbaiyán, en la República Azerbaiyana. También estudió en el Instituto de Petróleo, igual que su papá. Por eso es que su papá la pone al frente de Petróleos Angolanos. Pero ¿qué pasa? Durante estos años del 2000, hasta que este hombre, por problemas de salud, decide en el 2017 retirarse del gobierno. Pero durante todos estos años, con su hija al frente de la empresa más importante del país, se crea una estela de corrupción. Una estela de corrupción muy grande, donde ella se hace la mujer más rica de África, donde sus viajes constantemente a Europa son son para comprar ropas en diferentes tiendas, en diferentes boutiques de París y Londres. Y entonces ella agarra tanto poder que en la cúpula gobernante angolana se va molestando a algunas personas. José Eduardo dos Santos, por problemas de salud, ya estaba yendo muy seguido a finales ya a principios del 2016, 17, a principio todo el año 2016, iba frecuentemente a España a hacerse unos chequeos médicos, porque ya un hombre de 70 y pico de años y venía con alguna dolencia. Esta familia dos Santos creó una fortuna inmensa. Dos Santos toma la decisión de retirarse del gobierno angolano. Pero cuando dos Santos toma esa decisión, él propone al vicepresidente del país, un hombre que viene del MPLA, Partido del Trabajo, y un hombre que viene de esa estructura gubernamental con él, hombre de confianza, y él lo deja en el poder. Y esto sucede algo en Angola cuando este hombre que ven aquí atrás de mí deja el poder, que es lo que alerta a Raúl Castro de tomar unas medidas especiales alrededor de él cesar el gobierno y que alguien lo sustituya como Díaz-Canel. ¿Qué pasó? El nuevo presidente de Angola, cuando toma el poder, hombre de confianza de dos Santos, él empieza a hacer una auditoría a la compañía Senagol de la hija de José Eduardo dos Santos. Y se encuentra un gran problema de corrupción, de desvíos grandes de recursos. Eran millones de dólares que se empezaban a desviar de los fondos angolanos hacia cuentas bancarias de la familia dos Santos, de este hombre que ustedes ven aquí, que es el expresidente de Angola. Este hombre que toma el poder en Angola, también ahora investiga empresas donde hay militares angolanos al frente de esas empresas y hay familiares de dos Santos, como el hijo de él, también en empresas constructoras y en empresas telefónicas con China, donde los chinos están invirtiendo mucho en Angola en infraestructura. Hoy Luanda, si ustedes van a Luanda, no es la Luanda de los años que Cuba estaba ahí, sino es una Luanda transformada. Cualquiera parece que está en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Es una ciudad muy cara para vivir, la inmobiliaria está creciendo mucho, pero al frente de todas estas inmobiliarias está un grupo de familiares de dos Santos o amigos muy cercanos de dos Santos. Cuando dos Santos cae en desgracia, que está ahora renegado del poder en su casa, este hombre que mete, el nuevo presidente que mete una auditoría, empieza y cesa a la hija de dos Santos de la empresa, mete al hijo de dos Santos a la fiscalía y lo mete en preso, porque es una estela de corrupción horrible. Esto alerta al general Raúl Castro, y Raúl Castro, antes de retirarse, él se blinda muy bien. ¿Y qué hace Raúl Castro antes de retirarse? Bueno, Carlos, ¿qué hace Raúl Castro? Raúl Castro toma unas medidas y en el Ministerio del Interior, que es el organismo donde se vigila a todo el mundo en el país, son los organismos represivos, contrainteligencia, la policía, él deja al contraalmirante Gandarilla. El contraalmirante Gandarilla es un hombre que viene de la cercanía de Raúl Castro. Por muchos años fue ayudante de Raúl Castro. Gandarilla, el contraalmirante, agarra el poder en el Ministerio del Interior. En las Fuerzas Armadas tenemos a Leopoldo Sintafría, general de Cuerpo de Ejército, hombre de confianza de Raúl Castro, y también a tres generales que son Quinta Solá, el general Espinosa y Leopoldo como jefe del ejército de las Fuerzas Armadas. Ellos conforman lo que es el Super Consejo Nacional de Defensa, que en caso de desastre natural, en caso de una guerra, este Consejo de Defensa, con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que realmente es el que tiene el poder en Cuba, ellos conforman ahora el poder verdadero en Cuba y todo el mundo queda renegado. Esto es para que las personas vean lo que hizo Raúl Castro antes de retirarse del poder.
del poder, entre comillas, porque no se ha retirado del primer secretario del partido. Y como he dicho otras veces, en la estructura del país, quien rige la sociedad cubana es el Partido Comunista Cubano. Y por ende Raúl Castro sigue siendo el primer secretario del partido. Según se rumora entre bambalinas en los pasillos del Comité Central del partido, en el Consejo de Estado en Cuba, que el Bruno Rodríguez, el canciller, lo están preparando para primer ministro o para primer secretario del partido, porque en el 2021 Raúl Castro va a entregar el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Y Raúl Castro quiere quedarse muy blindado, porque recuerden que Cuba es una empresa familiar donde hay que cuidar muy bien los recursos multimillonarios de la familia Castro. Por eso ellos tomaron esta experiencia de lo que pasó en Angola. Hoy José Eduardo dos Santos está sometido, su hija está bajo la lupa de la justicia por lo debido de recursos, y esto tiene una gran semejanza a Cuba, porque si ustedes se dan cuenta, la compañía más grande en Cuba, que más recursos maneja en Cuba, es Gaesa. ¿Y quién maneja Gaesa? La maneja el yerno de Raúl Castro, donde maneja un conglomerado económico, donde le entran billones de dólares, y Raúl Castro tenía que poner la presidencia del país a una persona de su confianza. Si no, corría el riesgo de que alguien con mucho poder, un hombre que se sintiera envalentonado, quisiera hacer una auditoría al Consejo de Estado, hacer una auditoría a lo que es el grupo de Gaesa, que es manejado por los militares cubanos, que todo el mundo lo sabe. Ahora este nuevo presidente de Cuba, Díaz-Canel, él no tiene acceso a ninguna de estas cuentas, ni tiene el poder suficiente para mandar a hacer una auditoría a ninguna de estas empresas, porque él está sometido por los militares cubanos, está sometido por la sombra de Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y todo ese buró político, los militares cubanos tienen el verdadero control de Cuba. Entonces él está puesto ahí por una pantalla de Raúl Castro. Todos sabemos que él está, que es una persona realmente sin ningún tipo de poder. Ahora, con esto que le quieren dividir el poder, ya le van a dejar fuera el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Quiero decirles algo muy importante. Este señor Díaz-Canel, él no maneja, él no está despachando de la oficina de Fidel Castro, lo que era la oficina de Fidel Castro. Está prohibido, esta oficina quedó sellada completamente, y él despacha del Palacio de las Convenciones o el Consejo de Ministros. Pero él no está en la oficina que era la de Fidel Castro despachando. Hasta en este momento que me han llegado algunas informaciones de que él no está despachando desde ahí. Algunas visitas las recibe en el Palacio de las Convenciones de La Habana, en la zona 4 del Palacio de las Convenciones de La Habana. Entonces hay que entender usted, yo estoy explicando esto para que muchos cubanos sepan la gran realidad y la dinámica de la dictadura cubana. El por qué Raúl Castro se blinda de esta manera, porque Raúl Castro no puede cometer el error que cometió Dos Santos o el error que cometió Rafael Correa, que se entrega el poder a uno de su partido, a Lenín Moreno, su vicepresidente, y Lenín Moreno, actualmente la justicia ecuatoriana está atrás de Correa. Por eso es que ahora ustedes ven que Evo Morales, después que hace 2 años pierde un referéndum donde no puede reelegirse en el poder y se quiere reelegir otra vez, porque él sabe que en el mismo momento que él entrega el poder, Evo Morales queda vulnerable ante el próximo gobierno que venga por la estela de corrupción que ha habido o que hay dentro del gobierno boliviano de Evo Morales, donde se han enriquecido él y un grupo de familiares y amigos se han enriquecido de una forma desmedida. Entonces estos socialistas, cuando llegan al poder, por eso es que es la manera que no pueden soltar el poder. Pasa en Venezuela, Maduro no puede soltar el poder, y pasa en Nicaragua que los Ortega no quieren entregar el poder. Y Raúl Castro lo sabe bien porque es el maestro de todas estas personas y de todos estos países. Recuerden que desde La Habana se dirige lo que es la ideología izquierdista para todo el continente latinoamericano y parte de África. Es importante, amigos de YouTube y amigos de Facebook, que ustedes sepan cómo se manejan los hilos del poder en Cuba y por qué Raúl Castro realmente no ha abandonado hasta el 2021, no abandona y no decide abandonar hasta el próximo Congreso el cargo de primer secretario del partido. Porque él no quiere dejar vulnerable a su familia. Es mucho el dinero, es muchos los intereses que hay alrededor de esta familia, y ellos no pueden cometer el error que cometió José Eduardo dos Santos. Por eso es que Díaz-Canel es un hombre probado a lealtad. Y ellos lo han probado muy bien
está sometido también bajo los aparatos de seguridad personal, porque tiene un servicio que lo cuida, parecido a lo que cuidaban a Fidel o a Raúl Castro, porque realmente está bajo la lupa ahora del nieto de Raúl Castro, que es el que atiende a la seguridad personal del país. Quiere decir que estamos al frente de un hombre que realmente, como siempre he dicho, no manda en Cuba. Y este es el blindaje. Quiero que ustedes entiendan por qué Raúl Castro se blindó de esa manera. El por qué los socialistas, cuando llegan al poder, se enriquecen, violan todos los derechos, hacen cosas increíbles y entonces no pueden entregar el poder porque pueden ser sometidos a la justicia. Es duro para muchos países que tienen los regímenes socialistas, que cuando eligen a un populista en el poder, ese populista no quiere entregar el poder, porque va creando durante esos años una estela de corrupción increíble, se sienten con mucho poder y se vuelven corruptos. Y recuerden que el poder, tanto poder corrompe, y eso es lo que les pasa a los socialistas, y después no quieren rendir cuenta a nadie. Entonces la experiencia de Angola es la experiencia que tomó Raúl Castro, que ellos manejaron los destinos de Angola por muchos años. Tenemos que recordar que Cuba tuvo una presencia militar en Angola por casi 20 años, donde los cubanos mandaban en Angola. La misión de militares cubanos en Angola era lo que mandaban en Angola. Yo quiero que ustedes sepan lo que entonces pasó en este país, en Angola, con José Eduardo dos Santos, que hoy se dedica a jugar un poco de tenis en su casa, en un reparto muy bueno, allá en Angola, en Luanda, pero está realmente sometido ahora porque el nuevo presidente le sacó a la hija de la empresa Senagol de Angola y él está haciendo auditoría y posiblemente esta mujer pueda ir presa y puedan mandar la justicia a declarar al expresidente Dos Santos. ¿Qué ha pasado? Porque han actuado con cautela, porque todavía quedan algunos militares fieles a este hombre dentro de la estructura de poder angolana, que este presidente nuevo lo ha ido retirando poco a poco a esos militares y quitándole poder. Y ya no los tiene mucho en las direcciones importantes de las Fuerzas Armadas angolanas. Y eso es lo que le ha dado el margen de maniobra, un margen bien grande para actuar contra la familia de José Eduardo dos Santos. En Cuba esto es imposible porque Raúl Castro es el presidente del Consejo, perdón, es el primer secretario del partido, pero es el presidente, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Díaz-Canel no tiene acceso a las Fuerzas Armadas cubanas ni al Ministerio del Interior cubano. Él va a decidir y firma lo que Raúl Castro mande a que él firme y diga. Por ende, esto en Cuba lo han tocado con unos pinceles, con mucho cuidado, y el general está muy blindado. Y este hombre, Díaz-Canel, le ha demostrado lealtad. Una lealtad que sabe que tiene si quiere seguir ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Raúl Castro quiera y la cúpula gobernante con los militares quieran que este hombre siga en el poder realmente. Entonces esta es la dinámica del poder en Cuba, cómo se maneja el poder en nuestro país. Que realmente eso es lo que muchas personas no conocen de lo que pasa en Cuba, que una familia ha ostentado el poder, pero una familia se ha organizado de una manera tan estratégicamente bien que no han podido derrumbarlo. Es un sistema, ellos crearon un sistema. Los Castro es un sistema que funciona en Cuba, pero ha funcionado ahora en diferentes países latinoamericanos. Y es difícil penetrar este sistema o que este sistema se derrumbe. Por eso la estrategia de la lucha contra Castro no es contra Castro, y siempre lo he dicho, la oposición cubana dentro de Cuba, que merece tremendo mi respeto, no ha hecho una estrategia realmente importante de lucha contra el régimen, porque ellos no han luchado contra el sistema, han luchado contra el castrismo, contra Castro, pero no contra el sistema de los Castro que está diseminado en todo el país, en el barrio hasta la estructura máxima de arriba del país. La oposición cubana debería trabajar más con la parte del pueblo, porque hay una élite también dentro de la oposición que desgraciadamente hoy está dividida por problemas financieros, problemas de dinero, y realmente hoy la lucha en Cuba contra el castrismo ha perdido una vigencia muy grande. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta el pueblo mismo de las divisiones dentro de la oposición cubana. Y desgraciadamente hay que decirlo, no todos los cubanos de las organizaciones del exilio son así,
Pero el castrismo es una industria que ha generado mucho dinero dentro y fuera de Cuba. Entonces es importante que sepamos la dinámica de Cuba y sepamos cómo el castrismo también, que ha minado los servicios de espionaje cubanos, ha minado esa oposición, hoy le ha dado pie para que ellos se mantengan. Y han creado también a una oposición ficticia que responde a los intereses de la dictadura y es dirigida por la sección 21 de la contrainteligencia cubana, y hacen lo que diga la contrainteligencia, y es un grupo de opositores que están ahí para confrontar a los verdaderos opositores dentro de Cuba. Entonces la misión es grande que hay contra el castrismo. Es una misión fuerte, no imposible, pero es fuerte la que tiene la oposición dentro de Cuba. Es descubrir a esos que están metiendo cizaña, a esos que se han metido desde la dictadura a dividir a la oposición. Porque el lema de los Castro es divide y vencerá. Por eso la sociedad cubana está dividida y se ha dividido durante 60 años, lo han dividido entre buenos y malos. Los buenos son los que están conmigo, los malos son los que están contra mí. Y esto pasa en Nicaragua, esto pasa en Venezuela y esto está sucediendo ahora mismo en México. Quiere decir que el que no está con López Obrador en México es un traidor a la patria, es un fifí. Tienes que estar de acuerdo con todo lo que hagan los mesías socialistas para no ser un traidor a la patria. Entonces, esto es la dinámica de la dictadura, como Cuba y los Castro han sabido manejar bien los hilos del poder y el control férreo y gubernamental en Cuba. Primero porque tienen a un grupo de militares que los tienen en la economía del país, manejando las grandes empresas del país, que son los que garantizan la continuidad y la riqueza de esta familia. Porque eso es lo que tiene que preguntarse el periódico Granma y los periodistas de Granma, Juventud Reverde. Investigar cuánto es la riqueza de esta familia, quién les paga, porque ellos viajan el mundo entero, quién les da ese dinero. Eso es lo que tienen que investigar esta prensa chayotera que hay en Cuba. Entonces, esto es lo que otros no dicen. Búsquenme en mi canal de YouTube. Síganme con Carlos Calvo, es escolta de Fidel Castro. ¿Y por qué hablo, señores, así? Porque yo conozco al régimen desde adentro lo he conocido y lo he analizado. Todos estos análisis muy profundos que he hecho, lo he hecho por investigaciones mías, y desde Cuba he venido estudiando a la familia Castro, desde Cuba he venido estudiando el sistema castrista y cómo el sistema castrista se ha diseminado en América Latina. Y no se van a quedar, porque lo digo Fidel Castro, nosotros vamos a meter nuestra ideología en todo el continente latinoamericano. La misión es grande. La misión que tiene la gente demócrata del mundo, los que queremos la democracia del mundo, queremos, es fuerte. Ahora, también es muy importante. Ellos están ahora el ojo a países centroamericanos. Es muy importante porque hay un país centroamericano que están viajando muchos venezolanos y están invirtiendo en ese país centroamericano, donde están metiendo ahora y quieren meter la ideología bolivariana también. Es importante que ustedes sepan esto. Entonces, Cuba, ¿por qué se blindó Raúl Castro? Porque este personaje hoy está en desgracia con su familia en Angola y su hija se hizo millonaria en Angola con la mejor empresa, la mayor empresa angolana, semejante con Cuba. Hoy Gaesa maneja todas las empresas cubanas y puede ser, ¿quién es el hombre que se decide en Cuba? Puede ser el hombre que diga, hasta aquí llegó esto y voy a hacer una auditoría a todas las empresas estatales cubanas. Yo creo que Díaz-Canel, con el mayor respeto Díaz-Canel, usted no puede hacerlo jamás, jamás. Usted sabe que usted no puede hacerlo. Entonces, los invito a que me sigan por mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo análisis sobre la realidad de Cuba y la geopolítica latinoamericana. Gracias de verdad por seguirme. Gracias a los amigos de Ferbolife y compartan estos videos, por favor, porque es necesario que el pueblo cubano sepa lo que está pasando en Cuba. Es la misión, el pueblo cubano debe saber. Tenemos que estar preparados para cuando Cuba cambie, porque Cuba tiene que cambiar. No podemos seguir sometidos a lo que han condenado a la patria, a Cuba, condenado a la miseria, condenado a esa miseria total, a esa desesperanza que ha entrado el pueblo cubano durante muchos años. Son 60 años de un gobierno que no le ha dado respuesta a un pueblo. 60 años de un gobierno que ha dividido a la familia cubana. 60 años sin sueños, con desesperanza. Entonces,
Los esperamos en el próximo capítulo. Compartan estos videos y suscríbanse a YouTube. Es muy importante seguir nosotros con esta misión, con la realidad de Cuba, los análisis sobre Cuba, señor. Así que nos vemos y muchas gracias y buenas noches. Dios los bendiga. Saludos.